Ay, Señor. Qué animante, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, en una oración para que Dios esté en control de este mensaje. Oremos, Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos llegar aquí a tu casa, Padre, para reunirnos como familia, como hermanos, Padre, y para escuchar tus mensajes, Padre, y para glorificar tu nombre también. Te pedimos que tengamos mentes abiertas y corazones receptivos, Dios, y también que me saques del miedo y seas tú hablando a través de la palabra a los corazones de los aquí presentes y de los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Definitivamente te amamos, Padre, te glorificamos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te pedimos y te oramos todo. Amén. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de una historia un poco atípica, un poco extraña y graciosa hasta cierto punto, ¿verdad? Pero que nosotros nos podamos encontrar en esa situación también en algún momento. Y es la historia de Balaam. ¿Verdad? Balaam era un profeta, no era israelita, no era judío, pero de vez en cuando Dios lo utilizaba para llevar su mensaje. Porque Dios, como ustedes saben, utiliza al que Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Sea israelita, sea boricua, sea americano, no importa. Él va a usar al que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Amén. Pues estaba este rey, ¿verdad? Balac, de los moabitas, que los israelitas pues ya habían ido en contra de unos vecinos de él. Habían conquistado a los amorreos, habían conquistado el reino de Basán, y ya estaban acampando a las afueras de Moab, y dijo, espérate, aquí se estaba poniendo feo esto, porque ya se ha limpiado dos de mis vecinos, por ahí viene conmigo, ¿verdad? Y Balaam tenía la fama, ¿verdad?, de ser un profeta que no solamente Dios lo utilizaba, ¿verdad?, lo utilizaban otras personas y le pagaban para maldecir o bendecir personas o pueblos, ¿verdad? Y aparentemente el efecto de sus bendiciones y maldiciones era constatable, ¿verdad? Y lo llaman para que maldiga al pueblo de Israel. Pero como que a él le suena, como que Israel, me suena Israel. Yo creo que hay un Dios que me ha dado de vez en cuando instrucciones de ese pueblo. Déjame consultar con él primero, para ver qué me dice, antes de decirte qué voy a hacer. Y consulta a Dios. Y esto es lo que pasa después de que consulta a Dios. Y vamos a estar leyendo Números 22, 21 al 33. Números 22, 21 al 33, lee como sigue. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló a su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban dos criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho, donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los dos lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiendo de la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar. Pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho. Tercera vez, donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento, el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaam, ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pega. ¿Te estás burlando de mí?, le respondió Balaam. Si tuviera en mi mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Un paréntesis aquí. Yo no sé ustedes, pero si un animal me habla, no creo que sería lógico discutir con él.
Yo creo que mi primera reacción sería, si tú estás para allá, yo me voy para allá, porque si habla, sabrá Dios qué más puede hacer, ¿verdad? Continuamos. Y me perdí un momento. 30. Ok, muy bien. Pero el asna le dijo, yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino, con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo, ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. El asna me vio y me esquivó las 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella le habría dejado con vida. ¿Verdad? Y esta historia pues parece jocosa, ¿verdad? Definitivamente. Porque tenemos algo que es bien poco común, que yo creo que en ningún otro lado, aparte de periquitos y loros, ¿verdad? Vemos, y de manera consciente, ¿verdad? De manera lógica, que un animal te hable. En Shrek también, otro burrito, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de la realidad, de la que nos compete en este momento. Y, ¿verdad? Y vemos cómo Balaam estaba ciego y sordo a lo que Dios le quería dejar ver y hacer escuchar. De hecho, si leemos la escritura, vemos que Dios le habla y le dice qué decir al rey de Moab, y él va y le dice, pero el rey le dice, no, pero trate de convencerlo, pues está bien, déjame ir de nuevo, porque, ¿verdad? El rey le iba a pagar por eso. Y va y viene, y va y viene, y va y viene, y con las mismas noticias, porque Dios no cambia de opinión. Si vemos, ¿verdad?, la historia de la Biblia, solamente Dios cambió de opinión en una ocasión, y fue cuando Moisés le habló, ¿verdad? Y yo creo que en la historia de la Biblia, de la humanidad, hasta llegar hasta ahora, está Dios, está Jesús y está Moisés, se puede decir, ¿verdad? En cuanto a humildad y en cuanto a lo que Dios le permitió hacer. Lo que da título, ¿verdad?, a la prédica de hoy, que es, si tienes oído, escucha, ¿verdad? En nuestra vida vamos creciendo, ¿verdad? Vamos escuchando muchas voces. Voces de personas que nos aprecian, voces de personas que tienen un buen interés en nosotros, voces de personas que tampoco tienen un buen interés en nosotros, y de ahí vamos forjando nuestro propio criterio y vamos forjando también nuestra manera de pensar, ¿no? Y de cómo conducirnos. Lo que me lleva al primer punto, que dice, solo puedes escuchar una voz. Solo puedes escuchar una voz. En nuestra vida, como dije anteriormente, escuchamos muchas voces que nos ayudan a formarnos, que nos ayudan a crecer en la dirección que sea. Puede ser una buena dirección según los criterios del mundo, o puede ser una mala dirección según los criterios del mundo. Igual, criterios del mundo, no necesariamente conforme con el plan de Dios. Y me viene a la mente una película hace tiempo, ¿verdad? Del 92, se llama Scent of a Woman, de Al Pacino. Al Pacino hace de un coronel ciego. Y en un discurso que da al final, él dice, yo he llegado a las encrucijadas de mi vida, y en cada una de ellas yo he sabido cuál es el camino correcto. Sin excepción, he sabido cuál es el camino correcto, pero nunca lo he tomado porque es demasiado difícil. Y en ocasiones nosotros nos vemos en esa misma encrucijada, conscientemente o inconscientemente, independientemente de la edad. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, aun cuando constantemente podemos tener de fondo la voz de Dios a través de diferentes personas.
Yo recuerdo en mi adolescencia en la escuela, para un proyecto de ciencia, nosotros participábamos de una feria científica, ¿verdad? Era algo complicado, era por nota. Pues yo recuerdo, yo me inventé un proyecto, yo no hice absolutamente nada, me inventé los datos, busqué información similar a lo que yo estaba haciendo, la metí en el proyecto, me inventé datos, puse puntos y puntos aquí, puntos allá, tiré una línea y vámonos. Me dieron una buena nota, no me dieron A, me dieron B, pero salí de eso. Obviamente yo sabía que eso estaba mal, porque no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer para ganarme esa nota. Más adelante, durante mis años de universidad, ¿verdad? Podía ir a lugares, podía ir a acampar con mis amigos, o podía ir a trabajar en la justa, porque pertenecía a asociaciones estudiantiles, ¿verdad? Donde íbamos a la justa a dar apoyo. Aunque después los que necesitábamos apoyo éramos nosotros. Y cuando íbamos a la justa o íbamos a acampar, eso era bebi, y cogía borrachera y eso sabía que estaba mal, porque yo me había criado dentro de la iglesia, en un trasfondo evangélico, pero en ese momento no me importaba. Aunque después me podía dar momentáneamente un cargo de conciencia, ¿verdad? Y podemos vivir en esa ambivalencia por un tiempo en nuestras vidas. Puede ser 20 años, puede ser 30, pueden ser 80 años, si es la edad que tiene, si todavía está en esa ambivalencia. Pero hay una realidad que se encuentra en Mateo 6, 24, que dice: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y en ocasiones vivimos en esa ambivalencia literalmente por riquezas, pero no necesariamente ponemos el corazón que tenemos que darle a Dios en riquezas. Lo podemos poner en una relación, lo podemos poner en un trabajo, lo podemos poner en una meta que queremos alcanzar. Y con esto no estoy diciendo que las relaciones, los trabajos y las metas sean cosas negativas o que vayan en contra de Dios. A lo que me refiero es que cuando lo ponemos en el lugar de Dios y dejamos de escuchar a Dios para escuchar nuestra propia voz y alcanzar esas cosas, ahí es que está el problema, y es que estamos sirviendo al rey equivocado. Y ahí es que dejamos de escuchar la voz de Dios, que constantemente a lo largo del tiempo nos habla de diferentes maneras. Que, ¿verdad?, no ha tenido que llegar a un asno, a un burro, porque tal vez si llegara un burro, lo escucharíamos, ¿verdad? Aunque me viene a la mente también la escritura que habla de cuando Jesús está hablando de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que el rico le pide a Dios que envíe a que resucite a alguien y que le avise a sus hermanos. Dice: aunque muerto resucite, no van a hacer caso, el que no quiere oír. Y estaba hablando del mismo porque Jesús resucitó y todavía hay gente que no lo quiere escuchar. Pero definitivamente tenemos que detenernos y escoger, dejar la ambivalencia y ver a qué voz vamos a escuchar, porque solamente podemos escuchar una voz. Segundo punto. Dios encuentra la manera de que escuche su voz. Dios encuentra la manera de que escuche su voz. Aun cuando en ocasiones podemos dejar la voz de Dios en el fondo para enfocarnos en nuestras propias cosas, en nuestros propios deseos, en nuestros propios planes, ¿verdad? Conscientes de que el plan que Dios tiene para nuestras vidas es mucho mejor que cualquier plan que nosotros pudiéramos diseñar para nuestra propia vida. Optamos por dejarlo en el fondo, ¿verdad? Como dice en Romanos, dice que para tú no ver lo evidente de Dios, la verdad de Dios, que es evidente, tú tienes que voluntariamente
Me gusta la versión en inglés porque dice suppress the truth, suprimir la verdad. Tú tienes que saber lo que es la verdad y decidir esconderla para no seguirla. Y en muchas ocasiones no escuchamos la voz de Dios porque optamos por suprimirla, por las consecuencias que lleva el escuchar la voz de Dios para la vida que estamos llevando. Yo puedo recordar en un tiempo en mi vida, harán 2009, ¿será? ¿Cuántos van? Hace un ratito, un par de aguaceros y unos cuantos huracanes. En el 2009, yo estuve en esta etapa en mi vida, en que yo sabía lo que era lo correcto, de hecho y mucho antes, ¿verdad? Porque en 1994, Jesús Nieves, si nos está viendo, saludos Jesús, me invitó a la iglesia varias veces porque lo conocí por un proyecto que yo estaba trabajando para recursos naturales a través de la universidad. Y yo recuerdo que él me llamaba los domingos en la mañana para ir a la iglesia y yo le decía que no podía porque tenía que bañar los perros. Tremenda excusa, ¿verdad? Y recuerdo después también en la universidad, que finalmente, gracias a Dios, ahí pude sí escuchar la voz de Dios. Aunque fue por orgullo también o por complacencia, ¿verdad? Porque uno de los muchachos, yo estaba en el pub de la universidad y uno de los muchachos me invita a estudiar la Biblia. Yo estaba jugando billar. Y pues en ese momento me sonó un poco, como decirle, contra, estoy ocupado. Estoy jugando billar. Ay. Decirle estoy ocupado, pues como que sonaba muy rough, ¿verdad? Como que, pues está bien, vamos. El resto es historia, ¿verdad? Eso fue en el 97, pero con todo eso, en el 2009 estuve en una época difícil en mi vida, porque después de 12 años sirviendo a Dios, me encontré en una situación en que las voces que había dejado de escuchar empezaron a coger volumen, ¿verdad? Y empecé les permití el subir el volumen. Las voces que me decían, tú tienes talento, tú tienes capacidades, trabaja hasta el cansancio, quita lo demás para lograr lo que tú te mereces hasta el momento que no has obtenido. Si hubiese escuchado la voz de Dios, definitivamente, en hindsight, ¿verdad? Porque Monday morning quarterbacking es fácil, ¿verdad? Analizar un juego, lo que debió haber hecho un jugador después de que el juego termine es fácil. Pero en el momento era trabajar de noche, trabajando de noche, ¿qué hacía? Mis hijos estaban pequeños, no los veía, no disfrutaba con mi familia, no podía compartir con la iglesia. Todo, a excepción del trabajo, estaba mal. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios busca armonía, y Dios busca felicidad, y Dios busca paz. Y era algo que no tenía. Y estaba en una de esas épocas deprimido, en uno de los cuartos de proceso, y un muchacho que trabajaba conmigo en aquel momento, que ahora es un amigo, tremendo amigo mío, un hermano mío. Aurelio, si me estás viendo, Dios te cuide. De momento, entró al cuarto de proceso y me dijo, te veo mal, te veo como triste. Y me dio como una plaquita que decía, era en la línea de Dios está en control. Era en esa línea. ¿De dónde salió? ¿Cómo lo supo? Aurelio, no te estoy diciendo asno, ¿verdad? Pero definitivamente Dios utilizó a alguien para hablarme en ese momento porque no estaba escuchando su voz, no estaba escuchando las voces de las personas que querían ayudarme dentro de la iglesia. Y Dios tuvo que utilizar a alguien de afuera para que pudiera recapacitar en la conducta y en el camino que estaba llevando. Pero Isaías 55:11 dice,
así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Y tal vez hace 200 años, hace 300 años, hace 400 años, tal vez cualquiera de las personas que habitaban en ese tiempo podían decir, no hemos escuchado la voz de Dios. Porque no había quien se la llevara, ¿verdad? No tuvieron un Felipe que se encontrara con ellos en el desierto. O no tuvieron un Pedro que le predicara a una multitud. Pero no hay manera hoy día de apartar un tiempo, meditar en nuestra vida y no reconocer que Dios en X o Y momento de nuestras vidas nos ha hablado. Y hemos ignorado esa voz. Pero la bendición y lo grande de Dios es que aunque nosotros ignoremos esa voz, Él nos dice que su palabra no vuelve a Él sin haber hecho el efecto que Él quiere. Y definitivamente la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que tanto tú como yo nos salvemos. Que tú y yo conozcamos la inmensidad de su paz. Que tú y yo conozcamos la inmensidad de su amor. Que tú y yo experimentemos el gozo que no viene de lo que nos sucede y no viene de lo que nos rodee, sino que viene de reconocer y de aceptar y agradecer el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, por el amor tan grande que nos tuvo. Y eso, hermanos y amigos, en algún momento de nuestras vidas nos tiene que hacer reflexionar y escuchar la voz de Dios. Creo que lo he dicho anteriormente, hay montones de religiones. Se pueden escoger. No necesariamente dentro del cristianismo, sino religiones fuera de las judeocristianas, que tú puedes escoger. Pero definitivamente un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Verdad que no? Para nada. Un camino torcido no te puede llevar directo a un sitio, ¿verdad que no? Pues de la misma manera, nosotros sin la dirección de Dios y sin escuchar la voz de Dios, no podemos llegar a lo que Él tiene preparado para nosotros. Y tenemos que definitivamente escuchar la voz de Dios para lograr eso. Podemos también escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué hacemos una vez escuchamos la voz de Dios? Porque yo puedo aquí, por poner un ejemplo, no lo voy a hacer. Uno, porque no los tengo. Y dos, porque es hipotético. Si yo saco un billete de 100 y le digo es para el primero que venga, yo no sé quién va a llegar primero, el que más deseo tenga, ¿verdad? Lo más probable. Pero ¿qué tienes que hacer? Moverte. Con yo enseñarlo, sacudirlo y enseñártelo, no va a llegar a tus manos. Tienes que moverte. Lo que me lleva al tercer punto. Tienes que decidir obedecer. Tienes que decidir obedecer. Como les dije, ¿verdad? En cada momento que nos encontramos, nosotros sabemos cuál es la decisión correcta. Y no la tomamos por lo que consideramos mejor para nosotros en ese momento, dentro de nuestro limitado criterio y nuestra limitada sabiduría. Sin embargo, inevitablemente, cuando tú te encuentras de frente con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios, tienes que tomar una decisión.
Y hay dos opciones, y hay dos caminos que vemos claramente también en la Biblia. Vemos dos ejemplos en la Biblia de lo que es la reacción del que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Una se encuentra en Mateo 19, que habla del joven rico, ¿verdad? Un joven que se crió dentro de las enseñanzas del judaísmo, que siguió todas las leyes desde niño y que quería saber qué le faltaba para alcanzar la vida eterna, con el error de pensar que la vida eterna se puede ganar, ¿verdad? La vida eterna se nos regala. No hay nada que podamos hacer de la misma manera que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios o para merecernos el perdón. No hay nada que podamos hacer para ganar una vida eterna. Está ahí por la misericordia y la gracia de Dios. Si seguimos su voluntad, ¿verdad? Y si somos agradecidos a través de la obediencia. Y este joven se encontró con lo único que no estaba dispuesto a cambiar. Lo único que hizo, que podía hacer, que escondiera la voz de Dios. Y era el amor a su riqueza. En el caso del amor a la riqueza, en el caso de cualquiera de nosotros, como mencioné anteriormente, puede ser cualquier otra cosa. Una propiedad, una relación, un trabajo, situaciones, you name it, ¿verdad? Y dice que se fue tristemente, se fue con tristeza, ¿verdad? Y volviendo, ¿verdad?, a lo que estaba acompañado, se me fue el hilo de momento, el cristianismo es la única, no hay absolutamente nada, ningún consejo, ninguna enseñanza, ningún mandamiento del cristianismo que si lo pones en práctica no mejore fundamentalmente tu vida y mejore fundamentalmente la vida de los que te rodean. No existe nada dentro del cristianismo que tú pongas en práctica va a tener un efecto negativo en tu vida. Al contrario, tiene un efecto transformador que trabaja desde los cimientos de tu vida y los cambia totalmente para mejorar. Y así los de las personas que te rodean. Pero este hombre escuchó la voz de Dios, literalmente la voz de Dios, de Jesús, y se alejó. Pero vemos en Lucas 19 la historia de un cobrador de impuestos. No de un cobrador de impuestos, del jefe de los cobradores de impuestos. ¿Verdad? Que si los ladrones tuvieran standing, pues él sería el capo. Él sería, hablando de mafia, él sería Lucky Luciano. El capo de Tuticapi, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Verdad? Estaba él y estaba el gobernador romano, más nadie. Pues fuera de ahí. Entonces su ganancia era lo que él pudiera robarse. Y si no me lo dabas, preso. Eso es fácil. Hacer dinero, ¿verdad? Sin embargo, ni siquiera escuchó a Jesús. Escuchó hablar de él. Escuchó de lo que había hecho. Escuchó de la transformación en las vidas de otras personas. Lo quiso conocer. Le hizo caso a ese mensaje. Y dijo, aquí estoy. Dime lo que tengo que hacer. Es más, no le dijo ni dime lo que tengo que hacer. Le dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Si hay algo más que tenga que hacer, dímelo. Porque yo quiero dejar mi vida atrás. Yo quiero dejar de escuchar mi voz y vivir escuchando la tuya. Y vimos lo que pasó con Zaqueo. Jesús fue criticado por eso. Por personas que estaban sordas a la voz de Dios.
y no entendían el propósito de Jesús estar aquí en la tierra. Que como Él establece al final de esa escritura, es para buscar y rescatar a los que están perdidos. Y de eso se trata, escuchar la voz de Dios. Cuando uno está ciego, dicen que los sentidos se agudizan, ¿verdad? Especialmente el tacto, con el bastón, con las paredes, ¿verdad? Cambias tu manera de caminar, ¿verdad? Porque das pasos más cortos para no tropezar. Vas con las manos, ¿verdad? Ahora sí. Cambia tu manera de vivir. Dependes de otros sentidos porque no tienes la vista, ¿verdad? Se agudizan tus sentidos. Y en ocasiones tenemos que estar en una ceguera completa, total, para poder escuchar con claridad la voz de Dios. No queremos llegar a ese punto, que fue el punto en el que estaba Balaam. El burro podía ver a Balaam y de Balaam no podía. Esa era la ceguera que tenía Balaam. Ceguera porque obviamente él quería dinero. De eso vivía. De maldecir y bendecir por dinero. Pero nosotros no tenemos que llegar a ese nivel de ceguera para que nuestro oído se agudice, para ponerlo en tierra. Porque Dios, en su inmensa misericordia, nos ha dado muchas herramientas para poder escuchar su voz. Podemos escucharla a través de la palabra, que nos dice exactamente cómo tenemos que conducirnos para hacer lo que es justo delante de sus ojos, de su presencia. Nos da la comunidad de la iglesia, que velamos los unos por los otros y también velamos por la comunidad que nos rodea. Y tenemos las experiencias de personas con un poquito más de cana y experiencias espirituales, ¿verdad? Y de vida que nos pueden ayudar en los momentos difíciles y nos pueden ayudar a identificar la voz de Dios cuando no la escuchamos con claridad. Pero no podemos esperar a que un burro nos hable. No podemos esperar algo extraordinario que ocurra en nuestra vida para escuchar la voz de Dios. Porque lo extraordinario que tenía que pasar en la vida para nosotros escuchar la voz de Dios, su mensaje de amor, su mensaje de salvación y de paz, ya ocurrió en la cruz con Cristo. Y si estamos ciegos a ese mensaje y estamos sordos a ese mensaje, tenemos que despertar. Tenemos que abrir nuestros oídos, mucho Q-tip, mucho vicine para los ojos, para escuchar y ver con claridad el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios va a buscar la manera de encontrarte. Siempre va a buscar la manera de encontrarte. Y la puerta va a estar abierta. Pero tienes que entrar. Tienes que decidir entrar. Nosotros no somos vampiros. ¿Verdad? Ustedes, la historia de los vampiros. Que los vampiros no pueden entrar a una casa sin invitación. ¿Verdad? Tienes que invitarlos para que entren. Eso ya es cosa me gustan las películas, ¿verdad? Las historias. No tengo que aprender que no todo el mundo, ¿verdad? En bobina como yo, ¿verdad? Pero Dios abre la puerta y no, la invitación ya está hecha. No tienes ni que preguntar. Sí tienes que preguntar cómo cambiar tu vida, pero no cómo llegar a Dios, porque ya Él te está esperando, amén. Así que abramos nuestros ojos
abramos nuestros oídos, atentos a la voz de Dios y al plan que Él tiene para nuestras vidas, que es transformador y definitivamente para nuestro bien. Amén. Que tengan una buena tarde.